Entonces, vamos a comenzar en la palabra esta mañana y vamos a continuar un poquito en el tema en el que he quedado hace 2 semanas atrás. Y si recuerdan, yo estaba hablando acerca del tabernáculo de David y habíamos hablado un poquito acerca de que David estaba buscando alguna manera de poder traer la presencia o poder traer un servicio a Dios que pueda incluir a estos sus nuevos amigos. Y estos nuevos amigos y nuevos aliados eran un gran grupo de filisteos, un gran grupo de gentiles, hombres incircuncisos que no habían entrado bajo el pacto de la circuncisión con Dios. Y bueno, la ley estaba llena ¿cómo les puedo decir?, de especificaciones con respecto a quienes podían entrar al tabernáculo erguido por Moisés en el desierto, quienes podían entrar, quienes podían servir a Dios, quienes podían entrar a su presencia. Y bueno, de hecho, solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y ahí ni siquiera estaba la presencia de Dios, solo estaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y aquí entraba solamente un hombre, una vez al año, a riesgo de su vida. Dice la historia que este hombre, el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre del cordero y entraba con una cuerda amarrada en su cintura. Dice la tradición y entraba con la cuerda porque si Dios no recibía, no aceptaba la sangre de ese corderito en el altar, moría el sacerdote, el sumo sacerdote. Y como nadie más podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, entonces tenían que sacarlo de alguna manera. Entonces la idea, esa era la idea de que el sacerdote entre amarrado de una cuerda al lugar santísimo. También se dice que era tan impenetrable el lugar santísimo que la cortina, que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dicen algunos estudiosos que medía 1 metro de grosor. O sea, era un tejido, entretejido, amarrado, enmarañado, que de grosor era 1 metro. O sea, esa cosa no se podía mover. O sea, no es así como esta cortinita, se dan cuenta que así la recorres y entras. Y muchos creen que el sumo sacerdote era por milagro de Dios traspuesto del lugar santo al lugar santísimo, porque no había forma de recorrer esa cosa pesada. Bueno, dicen algunos, otros. Bueno, de alguna manera también la armaban y la desarmaban, ¿no? El tabernáculo en el desierto. Pero tenía muchas implicaciones y ciertamente no podemos despreciar y menospreciar el tabernáculo del desierto porque tiene muchas figuras que nos hablan hoy en día. Nos hablan de nosotros como templo del Espíritu Santo y el templo de Dios. Nos habla acerca de la obra redentora de Jesucristo, del plan de Dios para la humanidad. Como anécdota, ¿no? Les cuento, teníamos un amigo pastor que hoy está con el Señor y él a veces charlábamos y me decía, Vesna, solo te voy a decir a vos, me dice. Y me dice, yo creo que Jesús va a volver, creo que él decía el año 2070 y algo, porque había calculado el área del lugar, del atrio exterior, del lugar santo y del lugar santísimo. Y según él, sus cálculos, según las eras que han pasado, las dispensaciones de Dios, antes de la ley, durante la ley y en la gracia, y el atrio exterior para él era todo el tiempo, del tiempo del mundo
antes de la ley. El lugar santo era la ley y el lugar santísimo era la dispensación que vivimos ahora. Y él decía, si calculamos los años de acuerdo a la área que tenía, decía Jesús tendría que volver el año 2070 y algo. Pero bueno, él no va a estar aquí, ya está en el cielo para ver si se cumplía su profecía o no. Yo le voy a contar cuando llegue. No, sí. Vamos a ver. Pero bueno, en fin, han habido múltiples profecías y de diferentes maneras de cuándo Jesús iba a venir y no sabemos. Así que bueno, no vamos a hablar de eso. Pero hoy queremos hablar un poquito más acerca de este tabernáculo de David. Porque en el libro de Amós, leemos que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y no dice voy a restaurar el tabernáculo caído de Moisés. Y habla del tabernáculo caído de David. Entonces, el tabernáculo que ha sido diseñado por Dios para este tiempo es el tabernáculo de David y deberíamos conocer los aspectos de este tabernáculo. ¿Y saben qué? Nos hemos sorprendido con David que tan poco se conoce y se ha estudiado acerca del tabernáculo de David. Algunos, el pastor que tal vez más ha indagado en algunos de los secretos del tabernáculo de David es el pastor Tommy Tini en Kansas City con la iglesia le dicen IHOP, no me acuerdo para qué representa las siglas, pero es una iglesia que mantiene alabanza y adoración 24 horas al día, 365 días de la semana. ¿No? Es una iglesia a la que acuden pastores de muchos lugares del mundo, tienen una casa de oración y ellos hablan de su servicio de arpa y copa, ¿no? Que levantan a Dios, alabanza, adoración y palabra profética todo el tiempo. Y bueno, y ciertamente ha profundizado mucho en lo que es este servicio de rodear a Dios con la alabanza y adoración las 24 horas al día, levantando no solamente alabanza, sino peticiones por los santos, por un mover de Dios sobre la tierra. Amén. Pero creemos con David que hay mucho más encerrado en el tabernáculo, en los secretos del tabernáculo de David, que no han sido revelados o que están a punto de ser revelados o que Dios nos está revelando en este tiempo. Así que no pienso tal vez que vamos a poder llegar completamente al final de este misterio, pero creo que Dios nos está mostrando varios aspectos que van a transformar nuestras vidas. Amén. Entonces, por eso yo me voy a quedar en este tema unas semanas más, hasta que realmente sienta que de Dios ya así como que ya, ahora descanso y otra cosa. Pero hoy quiero hablar del aspecto del corazón de Dios por las naciones en el tabernáculo de David. Y quiero comenzar leyendo un versículo en Isaías 16:5. ¿Ya está ahí? ¿Ya están leyendo? Está bien, porque así leen varias veces. Dice, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Entonces, este tabernáculo tiene un trono. ¿Se dan cuenta? ¿Ven lo que dice Isaías? Y se dispondrá el trono en misericordia. Y es un trono en misericordia.
y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. ¿Quién es este? ¿Quién es este que se ha sentado en ese trono? Es Jesús, ¿verdad? Es Jesús el que ha establecido su trono de misericordia o en misericordia para establecer, ¿qué dice? Para juzgar, para buscar juicio y apresurar justicia. Amén. Entonces aquí vemos este aspecto del tabernáculo de David, que es un aspecto que alcanza y se extiende a los gentiles, alcanza y se extiende a los perdidos, ¿sí? Ahora, vamos a ver en Génesis 12:3. Entonces vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos aquí que la promesa de Dios a Abraham era una promesa de bendecir a todos los pueblos. Entonces Dios escoge un hombre y de un hombre forma una nación. Y la intención de Dios era que a través de esta nación, hacer de esta nación un modelo, hacer de esta nación un ejemplo para las naciones, para que las naciones vengan y acudan a Dios. Que digan las naciones, si Dios así lidia con su pueblo, entonces cuánto más nosotros queremos afiliarnos a este Dios y hacerlo también nuestro. ¿Se dan cuenta? Entonces, Israel no era un fin en sí mismo. Israel era un medio para lograr un fin. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era el fin? Las naciones de la tierra. ¿Cuál era el fin? Tú y yo. ¿Cuál era el fin? De que toda lengua, de toda nación, de toda cultura y de todo pueblo haya quien adore a nuestro Dios. ¿Sí? Ahora, Israel medio que perdió en su celo, en su afán de tomar la tierra prometida, en estas sus guerras, múltiples guerras que tuvo que lidiar con los amonitas y todos los filisteos y las naciones de los filisteos, incubó un odio, por así decir, un celo, diríamos así, un celo por las naciones de la tierra. ¿Sí? Porque era como que todas estas naciones le están tratando de quitar la promesa de Dios que era esta tierra. Esta tierra prometida, esta zona en Palestina, esta zona en Israel. Y entonces esta nación empieza a desarrollar enemistad con las naciones de la tierra, con las naciones a su alrededor. Y entiende que están ahí para juicio, y ciertamente Dios los pone ahí para juicio, para juzgar a las naciones que se habían volcado a adorar dioses extraños y dioses ajenos, a empezar a ejercitar y utilizar todo tipo de sortilegios, magias oscuras y negras, con diferentes tipos de pactos satánicos y demoníacos. La tierra estaba corrompida en gran manera y ciertamente Dios los mandó para juzgar y purgar esa tierra. Pero Israel no supo diferenciar cuando, como por así decir,
¿Hasta dónde era? Ya, sí, ya, así. Hasta dónde Dios. Miren, muchos estudiosos de la Biblia creen que es por eso que Dios mandó a Israel a matar a pueblos enteros, mujeres, hombres, niños y sus ganados. Los estudiosos de la Biblia creen que esta tierra estaba tan corrompida por la magia, tan corrompida por estos pactos satánicos, tan corrompida por algo que se había disipado entre ellos, que la única manera de detener ese mal sobre la tierra era purgar pueblos enteros. Y es la única manera, personalmente, en que yo encuentro que puede ser justificar un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que quiere alcanzar a las naciones, justificar tal matanza. Pero bueno, resulta que Dios, purgando tal vez ese cáncer, tal vez purgando ese foco de mal, había todavía material rescatable. ¿Se dan cuenta? Habían todavía personas hacia las cuales el afecto de Dios estaba inclinado. ¿Se dan cuenta? Y creo que el primero que identifica esto es David. Cuando su pueblo lo rechaza, cuando su propio rey lo rechaza y no encuentra dónde más refugiarse, dice, voy a ir a la tierra de Gat. Y ustedes saben que Goliat salía de la tierra de Gat, o sea, eran sus enemigos declarados. Pero David dice, me voy a refugiar en la tierra de Gat. ¿Y saben qué? Los filisteos lo reciben. Vamos a leer en 1 Samuel. Primera Samuel 22, 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Bueno, esto es antes de que vaya a Gat, pero quiero que vean aquí. Huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Imagínense, David busca refugio para su padre y para su madre en Moab. Estos eran sus enemigos declarados, como he dicho. Eran los más gentiles de los gentiles, los más incircuncisos de los incircuncisos. ¿Sí? Era un pueblo despreciable. Pero aparentemente eran unas buenas gentes porque le dicen a David, ya, reciben a su padre y a su madre y le dan protección a estos seguramente ya hombres, una mujer y un hombre anciano, ¿no? Y entonces, en otra ocasión vemos que David, o sea, solamente quiero
enfatizar la relación que David tenía con los filisteos y con estos pueblos. En otra ocasión David está corriendo de su hijo Absalón, porque Absalón le quiere quitar el reino. Y el ejército que se levanta para defender a David de Absalón en ese tiempo, 1/3 de su ejército eran filisteos. 1/3. Entonces David tenía, yo pienso, un gran amor y había entendido que Dios no quería un reino, que Dios quería un pueblo. Y yo creo que David entiende eso en las cuevas de Adulam. ¿Saben? Estas cuevas, no crean que era una cueva así amplia como esto, donde allá se hacían su camita, aquí hacían su cocinita y todos estaban bien felices. Eran cuevas donde en algunos lugares tenías que arrastrarte de barriga para poder pasar los pequeños huecos y los pequeños lugares. Eran cuevas muy estrechas. Habían lugares más abiertos y habían lugares más estrechos. ¿Y por qué David había buscado ocultarse en estas cuevas? Porque era muy difícil entrar. Entonces tenías que entrar de uno en uno. Y si quieres ir a perseguir a David y estás mandando hombres de uno en uno, uno mete su cabeza, le cortas la cabeza, el otro mete la cabeza. Si quiere entrar primero de pies, peor, le va peor, ¿no? Entonces se dan cuenta, era imposible de esa manera atrapar a David. Y dice que a David le vienen todos los endeudados, todos los afligidos, todos los que estaban amargados de espíritu. Y David aprende a amar a estas personas que habían sido desechadas por completo de la sociedad. Y aprende a descubrir en ellos sus potenciales. De estos hombres luego fueron conocidos los valientes de David, ¿sí? Hombres que hicieron grandes despojos, dice que mataron gigantes, conquistaron para él el reino, lo defendieron. Hombres que estuvieron a su lado en las buenas y en las malas. Hombres que no estaban con él por la posición. Justo en estos pasajes, y no tenemos tiempo para leer, pero les voy a contar, Saúl, que está persiguiendo a David, está sentado y bien preocupado. Y agarra y les dice, estaba alrededor de un grupo de hombres de Benjamín, y le dice, oigan, benjamitas, ¿creen ustedes que les va a ir bien con el hijo de Jesse? Él les va a poder dar cargos altos y bien pagados como yo les he dado. No crean que es así, si ustedes no me cuentan dónde está. Entonces dice que parece que los hombres entre ellos dijeron, a ver, sí, será, no será. Y le confesaron a Saúl que sabían que un sacerdote, el sacerdote Eleazar había ayudado a David. Y gracias a eso, Saúl mata a todos los sacerdotes y ataca una ciudad de sacerdotes y mata en primera instancia a 85 sacerdotes en una sola redada, y después en esa ciudad dice que mata niños, mujeres, ancianos y hace una gran masacre de los sacerdotes del Dios viviente. Y estos hombres, ¿a cambio de qué? A cambio de una posición, a cambio de un ministerio, a cambio de una posición política. Y eso es lo que les estaba ofreciendo Saúl. Pero David encuentra un grupo de hombres que no estaban con él por posición política. Encuentra un grupo de hombres que no estaban con él por las riquezas que David les podía haber ofrecido. Estaban con David porque encuentran un hombre conforme al corazón de Dios. Estaban con David porque encuentran sanidad para sus almas. Encuentran un camino, una razón de ser y una razón de existir.
¿sí? Era a estos hombres a los que David quería llevar a la presencia de Dios. No eran cosa pequeña, ¿sí? Eran hombres que habían jurado lealtad a David, eran hombres que ya habían dejado, ya lo habían perdido todo. Y estos hombres, junto con David, encuentran un amor y una pasión por Dios. Y les he contado hace 2 domingos atrás que David agarra y pienso yo que encuentra en la historia de Abraham, encuentra un orden sacerdotal bajo el cual estos hombres pueden entrar a la presencia de Dios. Y nos cuenta Génesis que Abraham, no vamos a leer porque ya lo habíamos leído, nos cuenta Génesis que Abraham, volviendo de la guerra, viene a su encuentro Melquisedec, rey de Salem. Y dice, trae delante de Abraham pan y vino. Y lo bendice. Y David entrega el diezmo de todo, le entrega a este hombre. Y yo creo que David encuentra en esta figura la profecía de un nuevo orden sacerdotal. Miren conmigo el Salmo 110. Miren qué interesante, dice Salmo de David. Bueno, no todos los salmos ha escrito David, pero este salmo ha escrito David. Y es importante que David haya escrito este salmo porque miren lo que dice. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yo pienso que David tuvo una visión de un nuevo sacerdocio. ¿Se dan cuenta? Es el único lugar en los salmos donde el sacerdocio es mencionado. ¿Y qué sacerdocio es mencionado? Es mencionado el sacerdocio de Melquisedec. David había tenido una revelación de un nuevo orden sacerdotal. Y pienso que bajo ese orden decide levantar un tabernáculo. Vemos que cuando David estaba trayendo el arca, ¿por qué? ¿Con qué otro motivo David hubiese sacado el arca del pacto, de la presencia de Dios, del tabernáculo de Moisés, erguido en Siloé, para llevarlo dentro de otro tabernáculo? Yo pienso que porque tuvo una revelación de un nuevo orden sacerdotal. Y tal vez David pensó que era para su tiempo. Ciertamente ahora vamos a leer un poquito y vamos a ver que no era para su tiempo, pero Dios lo permitió porque David en su posición de profeta estaba estableciendo una verdad para las naciones, para nosotros, para nuestro tiempo y para nuestros días. Entonces vemos que el corazón de Dios estaba hacia estas naciones. Vemos que en Primera de Crónicas 21:15, David había cometido un tremendo pecado. Se le había ocurrido a David hacer un censo del pueblo. Algunos creen que David hizo el censo porque quería cobrar
como un impuesto para construir el templo. Entonces quería cobrar de todas las personas de la tierra un ciclo de plata para que eso ayude a ser como un fondo para la construcción del nuevo templo, para Dios. Pero David comete un grave error. Bueno, uno, que no se debía contar al pueblo. Él sabía que no se debía. ¿Por qué? Porque Dios no quería que el hombre se apoyara en la fuerza de hombres, sino se apoyara en la fe en Dios y en el brazo, en la diestra de Dios para defender la nación y para defender a Israel. Pero creo que David, creyendo que tenía como esta segunda intención, no tanto, digamos, para la guerra, sino para este impuesto, le parece buena cosa contar al pueblo. Entonces dice que cuenta al pueblo, no terminan de contar al pueblo y Dios manda al profeta para decirle a David, ¿qué has hecho? Bueno, ya, Dios te ofrece 3 cosas. ¿Quieres que 3 años estés sometido a la voluntad de tus enemigos, 3 meses con plagas y como que Dios azote la tierra con enfermedades, o quieres 3 días a la merced de Dios? Y David dijo, no, ni de mis enemigos ni de las enfermedades, prefiero someterme a la voluntad de Dios porque Él es bueno y misericordioso. Entonces dice que Dios agarra y comienza una gran destrucción. ¿Y saben cuántos israelitas murieron? Miren, el número es bien importante en esto, porque dice que en 1 de Crónicas 21:14 leemos que 70,000 israelitas murieron en este castigo divino, por así decir. Y 70 es considerado en la Biblia el número de los gentiles, de las naciones gentiles. 70 es el número de los gentiles, porque 70 fueron las personas que entraron con Jacob a Egipto. ¿Ya? Entonces 70 en la Biblia siempre representa todas las naciones de la tierra. 12 representa las 12 tribus de Israel y representa a Israel, pero 70 representa todas las naciones de la tierra. Y entonces es representativo que Dios haya agarrado y haya matado a 70,000 israelitas. Era como si Dios dijera a David, tú decides contarlos y dejarlos fuera, entonces yo me las voy a cobrar. Porque no tienes tu derecho a dejarlos fuera, a hacer un conteo y pensar que los puedes contar. Porque yo tengo un pueblo que no es pueblo. Porque yo tengo un pueblo del que tú no sabes y no te atrevas a contarlos. No te atrevas a volver a contarlos porque yo todavía tengo que reclamar un pueblo para mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice que el ángel de la destrucción de Dios estaba destruyendo y estaba a punto de llegar a Jerusalén, y dice que se detiene en la era de Ornán. Y este Ornán era un filisteo. No era coincidencia que este era filisteo. Dios le estaba diciendo, David, has querido levantar este tabernáculo y ahora quieres obviar el propósito de este tabernáculo. ¿Se dan cuenta? Este tabernáculo debe incluir a las naciones. Y tú estás queriendo obviarlos. ¿Dónde te has desviado? Entonces David es como que Dios le está dando señales y le dice, en esta era de Ornán. Y bueno, ahí, y era un jebuseo. Y jebuseo quiere decir era. Es el lagar, es donde pisas el grano. Es el lugar de la justicia y del juicio. Otra vez hace referencia a este trono
de justicia y de juicio que va a ser establecido en el tabernáculo. Y Dios le manda a edificar un altar en Ornán, en el monte Moriah. Y bueno, ya solamente decirles que Salomón, cuando construye el templo, lo construye en esta era, en este lugar que David había comprado de Ornán, construye ahí el templo de Salomón. Pero bueno, ya hemos hablado que Salomón estaba años luz de entender todo lo que Dios quería. Pero quiero ahora hacer referencia al precio que le costó al sacerdote, al verdadero sacerdote que se levantó y se sentó en el trono del tabernáculo de David, poder incluir a los pueblos, poder incluir a todas las naciones. Vamos a leer en Hebreos 7. En otras palabras, David la tenía clara, ¿sí? David la tenía clara, pero David no podía pagar el precio. Había otro que se iba a levantar para pagar el precio de este nuevo sacerdocio. Y vamos a leer gran parte del capítulo 7 en Hebreos para que ustedes me entiendan. Dice, ¿por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía? Bueno, en realidad la traducción real dice que la genealogía de su padre y de su madre no está registrada, de este rey Melquisedec. Y aquí dice que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, igual el original dice que no está registrado el principio de sus días ni el final de su vida. Para que este sea figura de el verdadero sacerdote que iba a venir, ¿ok? Y este era nuestro Señor Jesús. Entonces permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia,
pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto nos fue hecho sin juramento. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, Jesús, cuando baja a la tierra y viene a vivir la experiencia humana, gana el derecho del sacerdocio. Porque saben que sacerdotes son hombres, ¿sí? Un sacerdote es un hombre. Uno que ejerce el sacerdocio, uno de los requisitos es que tiene que ser hombre. Porque pues Dios no es sacerdote a sí mismo, ¿se dan cuenta? Un sacerdote necesariamente es un hombre, y nos dice la Biblia, uno que puede identificarse con los que está ministrando. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús, antes de venir a la tierra y caminar como hombre, no tenía la calificación para ser sacerdote, para ministrar delante de Dios. Y ministrarnos a nosotros la presencia de Dios. Entonces, Jesús viene a la tierra a vivir la experiencia humana, una vida de victoria en contra del pecado y de Satanás. Y entonces puede subir a la diestra de Dios para oficiar delante de Él como sacerdote, por nosotros, por nuestras vidas y por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde está establecido este trono de misericordia, porque es a través de su sacrificio, es a través de su misericordia que abre las puertas para este tabernáculo, el tabernáculo en el que nosotros vivimos hoy. Entonces, creo que nosotros no entendemos el precio que tuvo que pagar Jesús. No entendemos el precio realmente que tuvo que pagar Jesús para oficiar por nosotros como sacerdote. Solamente entonces se pudo hacer una reconciliación entre Dios y los hombres. Ahora, ¿para qué les he dado toda esta explicación histórica y de leyes y de tabernáculos y de cosas complicadas y de tronos y qué sé yo? Para llegar a esta conclusión, es decir, que Dios, a través de muchas edades y a través de muchos sacrificios, a través de mucha historia, ha establecido el escenario para lo que nosotros vivimos hoy en día. No es barato el poder entrar osadamente al trono de la gracia de Dios. Le costó al Hijo de Dios vivir esta experiencia humana, despojarse de sí mismo como Dios, para tomar sobre sí una naturaleza humana, la cual creo va a cargar por la eternidad. Porque por la eternidad va a ser el Cordero. ¿Se dan cuenta? Por la eternidad ha decidido cargar sobre sus lomos una naturaleza humana para poder ser sacerdote por nosotros delante de Dios. Y saben,
¿qué vamos a hacer nosotros con ese gran sacrificio? Y este es el punto de lo que quiero decirles, de lo que representa el tabernáculo de David. Nuestra responsabilidad es ir y rescatar los más que se puedan, que puedan beneficiarse del sacrificio de nuestro Señor. Cuando estaba estudiando esto me hacía tanto recuerdo eso que mencionó David el anterior domingo de los moravos, que decían ellos, me esfuerzo para que la recompensa del sacrificio de mi Señor sea mayor. Cuantas más almas, mayor es la recompensa por su sacrificio. ¿Sí? Creo yo que un pilar del tabernáculo de David tiene que ser la pasión que nosotros sintamos por compartir este evangelio a toda criatura. Tiene que ser nuestra necesidad imperiosa. ¿Se dan cuenta por qué digo que el tabernáculo de David no es solamente arpa y copa? No es solamente el arpa que alaba y adora a Dios en su presencia. Sí, no es solamente uno que levanta oraciones. El tabernáculo de David es un tabernáculo militante. Es uno que camina por las calles. Es uno que clama a gran voz: vengan, vengan. Porque hay uno inmolado, hay uno digno de desatar los sellos. ¿Se acuerdan cuando David decía de los sellos? Hay uno digno. Los cimientos para la reconstrucción del tabernáculo de David han sido marcados por la sangre del Cordero. Solo así, solo con su sangre, es que este tabernáculo ha podido ser reedificado y está siendo reedificado. Y Tommy Tini dice algo muy hermoso: el tabernáculo de David no tenía muros, porque los muros debían ser las personas, las naciones que se acercan a la presencia y hacen el muro. ¿Se dan cuenta? Los muros somos nosotros, las piedras vivas somos nosotros. Nosotros somos el tabernáculo. Y entonces quiero llamarlos a esta pasión, a esta necesidad, a este deseo profundo de nuestro corazón de que la recompensa del sacrificio de nuestro Señor, de que Él obtenga la recompensa por su sacrificio, que son las almas, que Él tenga este templo, no hecho por manos de hombres, sino edificado por Él mismo, por su sacrificio. Amén. Entonces, era el corazón de Dios, ha sido el corazón de Dios y es el corazón de Dios alcanzar a toda criatura, a toda lengua y a toda nación. No podemos olvidarnos de esto. En la plenitud de la presencia, en la plenitud de sus bendiciones, no nos podemos olvidar el sentido de todo esto. No podemos perdernos como Israel se perdió. Israel se perdió en su odio, en su enemistad, en sus guerras, en sus pleitos. Israel se perdió. Y nosotros no nos podemos perder en las bendiciones, ¿se dan cuenta? No nos podemos perder tampoco. No podemos perder el objetivo de que en Él sean benditas todas las naciones de la tierra, de que su casa sea llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. ¿Se dan cuenta? Está ahí, está escrito, está en todo el libro. Entonces, debemos despertarnos cada mañana. Nuestro
nuestra operación como cristianos, nuestra responsabilidad, no es solo la oración, la alabanza, la lectura de la palabra. Tal vez todo eso con el fin de rescatar otras almas. Porque ¿saben qué? Si no fuera así, el momento que recibes a Jesús, podrías ya morirte, irte al cielo. ¿Por qué mantenerte en este estado humano, sujeto a pasiones, sujeto a debilidades, sujeto a que te enfermes, a que te caigas, a que te tropieces, a que te ofendan, a que te riñan, a que te humillen, a que te maltraten? ¿Por qué Dios quisiera prolongar esta existencia en este mundo caído, en este mundo herido, solo con el objetivo de que rescates más almas? A veces la iglesia se ha perdido. Pensamos que estamos en este mundo con el objetivo de acumular riquezas, de tener mansiones, de tener negocios. Todo eso se justifica si es que eso sirve para alcanzar las almas. Si no sirve para alcanzar las almas y si no está sirviendo para alcanzar las almas, son obras muertas. Para Dios es hojarasca, para Dios es basura. ¿Se dan cuenta? Porque eso es lo que dice la Escritura, que son obras muertas. El único propósito con el cual seguimos aquí parados en esta tierra y en esta experiencia humana, y por la única cosa que entiendo que puede justificar todavía vivir esta experiencia humana, es que por medio de mi testimonio, uno más puede alcanzar la gracia. Uno más. Un pedazo más de recompensa. ¿Sí? Un alma más de recompensa por el sacrificio de nuestro Señor.